Hola a todos, soy Proleglis y como estáis viendo os traigo una nueva bot lobby, o sea que aprovecharla antes de que sea parcheada, deciros que es auténtica. Como estáis viendo tenemos XP a full. Si alguno me dice el riesgo de baneos, de momento no hay baneos que yo sepa en mi comunidad de 1200 personas. No ha habido baneos sobre el tema de las comunidades de Battlefield 6. Deciros que estas bot lobbies se pueden hacer y aquí, como estáis viendo, nos vamos a ir a ajustes sin sistema para poder ver lo que es mostrar contenido de la comunidad. Lo debéis de tener en sí para poder alojaros en la comunidad. Luego, para las personas que no tengáis el juego completo, no vais a poder jugar a la comunidad, pero sí podéis jugar contra bots en multiplataformas. Debéis de ponerlo en no como yo lo tenía ahí. Una vez ya que estamos aquí, para los que tenemos el juego completo, nos vamos a venir a la comunidad y en comunidad vamos a poner un código de experiencia. Recuerda una cosa que es importante, es dejar un me gusta, un like a este vídeo, suscríbete al canal si no estás, recuerda eso, apoyar y dejar un me gusta, muy importante, y también a ZLayer HQ, darle las gracias por crear también estas salas. Ahí tenéis el código, apuntarlo, dejarlo apuntado porque es increíble. Y luego venimos aquí, como pone XP completa, no está parcheado, sigue funcionando. Y aquí lo tenéis, simplemente vamos a poner una contraseña para que nadie se aloje a nuestro servidor, lo que es a nuestra partida. Una vez que tenéis la contraseña, también podéis ofrecer esta contraseña o para que alguien se aloje con vosotros. Pero bueno, dicho eso, vamos a jugar en solo y voy a enseñar cómo se hace exactamente para tener ese XP masivo a full y que no pare continuamente. Deciros una cosa importante, que tenemos 1,5 millones de XP máximo que os podéis sacar en estas bot lobbies. Después de ese 1,5 millones tenéis que esperar 24 horas para que se resetee otra vez vuestro perfil y tengáis las XP reales. Ahora sí, fijaros bien, cuando estamos en el minimapa y elegimos el minimapa, aquí tenemos una opción cuando elegimos lo que es el equipo, ¿no? El equipamiento, le vamos a dar apoyo porque tenemos munición, y luego en apoyo vamos a ir a ajustar y aquí podéis ajustar las armas para obtener cualquier arma y subirla al instante. Prácticamente en una partida podéis subir 4 y 5 armas tranquilamente. Lo único que tenéis 1,5 millones de XP máximo en estas bot lobbies, pero recordad que 1,5 millones son muchas XP. Fijaros bien, el recorrido es muy importante que hagáis lo que yo hago aquí. No es el recorrido, pero sí es importante que hagáis lo siguiente. Yo en este caso, como estáis viendo, me voy a acercar a una de las zonas para conquistar, para alojarme en la A, en esta que está cerca de aquí, en el caminito. Y aquí vamos a hacer dos cosas, ¿no? Aquí lo que nos pasa realmente es que muchas veces los bots están muy cerca del spawn de lo que es la zona que vamos a conquistar, pero otras veces no. Entonces, primeramente vamos a hacer esto. Con el tanque vamos a crear un cráter aquí, un agujero parecido al que hay ahí. Lo vamos a hacer más grande, como estáis viendo aquí. Esto es importante porque si no, no vais a tener las XP a full como habéis visto antes. Fijaros lo que ha pasado, al estar cerca de aquí ha venido lo que es un bot. Esto os puede pasar a vosotros. Si no os pasa, no os preocupéis, simplemente tenéis que conquistar un poco, una vez que hagáis el agujero, un poco con el cañón, conquistáis la zona, os vais y al rato vais a ver cómo están conquistando la zona. Y si no la conquistáis y esperáis un poco, separáis, y al separaros de la zona van a venir rápido a conquistarla ellos. De esa manera, fijaros bien lo que acaba de pasar. Ha venido un bot, entonces he intentado meterle con el tanque para que conquiste la zona y empiece lo que es esta misión. Esto es importante porque si no, si él no conquista, no va a salir el spawn. Una vez que está conquistando, nos vamos a fijar en la letra A, como pone ahí, y se está cargando, aparte de que el bot ya tira para lo que es cargar su zona. Y fijaros bien, porque tengo el cráter hecho en la carretera, y esto es muy importante para poder hacer el spawn de lo que son los bots. Otra cosa importante que tenéis aquí, que a veces cuando conquistamos la zona nos sale un vehículo nuestro propio vehículo. Entonces el juego nos detecta que no pueden salir bots. Entonces tenéis que coger vuestro vehículo o bien sacarlo de la zona o también eliminarlo. Es decir, vamos a destruir nuestro vehículo y fijaros, os voy a enseñar lo que es una prueba de lo que pasaría si fuera un vehículo enemigo. Pero deciros que si estáis matando un montón de bots y de repente os sale un vehículo de los vuestros cerca, tenéis que eliminar vuestro vehículo. Es decir, si la cadena continua de explosiones se quita, es porque tenéis un vehículo vuestro muy cerca como el que tenéis ahí. Entonces destruimos nuestros vehículos y aquí tenéis un poco lo que es una muestra de lo que pasaría realmente al crear ese cráter. Ahora sí, vamos a esperar para intentar que uno de los bots venga aquí a conquistar nuestra zona. Fijaros bien, estoy intentando empujar con este coche. Deciros que es mejor con un tanque, ya sabéis que es muchísimo mejor. No soltéis el tanque, quedaros con él, porque si lo soltáis se va a quitar, aunque siempre podéis coger otro en la zona vuestra. Y ahora sí, fijaros, porque lo que voy a intentar hacer es
que él conquiste la zona para poder alojar lo que es el spawn este que tenemos aquí y poder farmear las XP como vais a ver. Deciros que sí se sube pase de batalla, sí se suben los retos, los desafíos, las XP, los camuflajes, los prestigios, los rangos, ya sabéis, se sube todo prácticamente a full. Ahora sí, fijaros bien, porque ahora vamos ya a destruir el vehículo y fijaros bien, aquí viene la magia, esto es increíble, deciros y recordaros que tenéis 1,5 millones de XP aquí, podemos subir la maestría, fijaros cómo he entrado en el nivel 1 y al final hice la maestría completa, lo que pasa es que me quedé en AFK y me expulsaron por inactividad, deciros que me pasó eso, os puede pasar a vosotros, recordad que tenéis 60 minutos de partida, creo que son 57 minutos, es decir, podemos estar aquí matando durante una hora prácticamente, pero recordad que tenéis el 1,5 millones de XP, aunque son muchísimas armas y mucho tiempo haciendo XP. Un saludo, espero que te haya gustado, gracias por tu like y por compartir.